Es un protagonista de la mañana en el Prime Time de Manuel Núñez. Estamos listos ya para presentar a nuestro protagonista esta mañana, el economista René Quevedo. Buenos días, René, ¿cómo está? Un placer, gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días, Manuel. Un placer estar acá. Gracias por la invitación. Mira, hay mucha gente que uno quisiera traer, pero con esta corredera que hemos tenido y sobre todo después de elecciones y todo lo demás, eh, ha habido tantas cosas que hemos tenido que ponerle atención a la letra menuda. Ya empezaron los primeros ataques a alguien del gabinete, a alguien designado del gabinete que le sacaron supuestos negocios y supuestas cosas que se están dando por ahí. Entonces, hay que estar vigilante, René, porque este país es de nosotros, de todos, y queremos siempre que tenga lo mejor. Mire, hay varias cosas ya. Gana el presidente José Raúl Mulino, sigue sosteniendo las palabras que más que parecer de él son de el señor que está en la embajada allí en la Alameda, condenado, eh, y que habla de Chenchen. Va a haber más Chenchen en el bolsillo. Pero mire, del 2009 al 2014, cortito, para que entre usted y hable, que es al que queremos escuchar. Del 2009 al 2014, hubo muchos movimientos económicos, muchas cosas importantes pasando en el país para el país. Pero aquí se asevera que va a haber plata en el ciudadano. Si no hubo plata en el ciudadano, en el bolsillo del ciudadano, no hubo plata entre 2009 y 2014. Y mi crítica más grande a Ricardo Martinelli, que es el culpable intelectual de esto, es que ahora yo pago, la vida mía es más cara por vivir en un edificio, en un PH, porque ahora tengo que pagar un impuesto adicional que no pagaba antes de 2009. Entonces, es cuestionable eso, pero el país está volando para que Mulino pueda cumplir todas sus promesas de campaña. Bien, a ver, creo que hay que analizar lo que está pasando. Definitivamente, la situación no es la misma que en el 2019, pero en el 2009. ¿Eh? Claro, Eh, de hecho, tampoco es la misma que en el 2019. Eh, eh, Realmente si analizamos lo que ocurrió en ese periodo de tiempo, el 99,9% de la bonanza económica se debió a la expansión del canal, ¿okay? Y a pues, todos estos proyectos que se dieron alrededor. Eh, 5.500 millones en una economía, en un periodo muy corto, porque no olvidemos que si bien el referéndum lo hizo el presidente Torrijos, hubo unos estudios que se hicieron previos a la, a la puesta en marcha de la ampliación. Los trabajos de ampliación físicos de construcción del canal empezaron el 25 de agosto del 2009. Si metemos matemática simple, una inversión de 5.000 y tantos millones en un periodo tan corto de tiempo, recuerden que el canal la ampliación se iba a acabar en el 2014, después hubo el problema de la huelga sí. y se terminó en el 2016, ¿okay? Pero eso básicamente puso a volar la economía, fue un estímulo. De hecho, hubo un informe del Banco Mundial en julio del 2012, en pleno clímax de la ampliación del canal, donde advertía que la finalización de la ampliación del canal, y esto está en internet. Este informe se llama Mejores empleos en Panamá, el rol del capital humano, Banco Mundial, julio de 2012, pues advertía que la finalización de los trabajos de ampliación del canal traerían una década de menor crecimiento económico y contracción de la demanda laboral. Y advertía o recomendaba que el país se abocara al reentrenamiento de los trabajadores que iban a quedar cesantes hacia otros sectores.
¿Qué ocurrió? Efectivamente, se terminó la ampliación del canal, hubo reducción del ritmo de crecimiento económico, hubo contracción de la demanda laboral, pero no ocurrió la reconversión. De hecho, entre el 2013 y el 2023 se perdieron 26,000 empleos asalariados del sector privado, pero se agregaron 77,000 funcionarios y 235,000 informales. Quiere decir esto que cada trabajador asalariado que perdió su empleo en esa década fue reemplazado en la economía por 3 funcionarios y 9 informales. Es el proceso de precarización y estatización del empleo más salvaje que hemos tenido en la historia. La bonanza que tuvimos no sirvió de base para construir los pilares del futuro. ¿Okay? Eso no ocurrió. Entonces, obviamente no tenemos ese estímulo. Tenemos un severo problema de liquidez en la economía. A ver, no necesariamente un problema económico. Bueno, sí tenemos un problema económico, pero tenemos un problema severo de liquidez. ¿Okay? El gobierno le debe, que se sepa, 2,000 millones de dólares a sus proveedores. Uno. Por otro lado, los financiamientos del sector bancario al sector productivo en el 2023 fueron 2,700 millones menos que en el 2019. Si sumamos, ya llevamos 4,700 millones de déficit. Si a eso le agregamos que en el 2023 los flujos de inversión extranjera fueron de 2,000 millones de dólares, ¿ok? 31% menos que en el 2022 y prácticamente la mitad de lo que ingresó en el 2019, que fueron 3,900, ¿okay? Ya estamos hablando de un déficit de inversión productiva que ronda los 6,600 millones de dólares. Ese es nuestro problema de Chenchen, ¿ok? Entonces, esto es bien sencillo, ¿no? No es un problema matemático, no es un problema de confianza. Al no haber confianza de que invertir en Panamá es un buen negocio, no hay Chenchen, ¿ok? O sea, porque eso se va a manifestar en inversiones. Lo primero, eso se tiene que dividir en tres etapas, ¿ok? Claro. Lo primero, el gobierno le tiene que pagar a sus proveedores, ¿ok? Ninguna economía puede funcionar con un Estado mala paga, ¿ok? Esos servicios ya se prestaron, ¿ok? Pero el recuperar el ritmo de financiamiento bancario del 2019 a sabiendas de que perdimos el grado de inversión y tenemos intereses más altos, ¿ok? Va a llevar un tiempo, ¿okay? Va a llevar algo de tiempo, pero no podemos tardarnos mucho, ¿ok? Un año, año y medio. Recuperar la inversión extranjera después del fiasco minero va a ser un problema, ¿ok? Eso nos va a llevar más tiempo. Entonces, a ver, creo que el presidente Mulino está enviando los mensajes correctos, ¿ok? Creer en pajaritos preñados nos hace parte del problema, no de la solución, ¿ok? A ver, lo que mueve la economía es la inversión privada, no la pública. Por cada dólar que invierte el gobierno, el sector privado invierte 5 o 6. Eso es historia, ¿ok? Históricamente hablando. Entonces, tiene que haber confianza para que haya inversión privada. Si no hay inversión privada, no va a haber generación de empleos de calidad y mucho menos chen en el bolsillo de nadie. Entonces, ¿qué hacer para rescatar la economía? Creo que se están enviando los mensajes correctos, ¿ok? Ya hay gente obviamente haciendo bulla, pero esto es un tema de todos, ¿no? Lamentablemente el pueblo habló, ¿ok? Contundente. Entonces yo creo que es importante que dejemos que el presidente Mulino pues plantee lo que tiene que plantear y no es, ya las elecciones pasaron, ¿ok? Tenemos un problema después de la pérdida del grado de inversión, ha habido un deterioro muy acelerado de la situación económica que tenemos que enfrentar. Bien, René, una cosa que es clara y que quiero ser puntual. Y yo sé que Navarro es un hombre ambientalista desde siempre, desde que fue primera vez su presentación para la alcaldía de Panamá y ganó la alcaldía en 1999. Pero eso, con lo que él entró dando las declaraciones diciendo que
eh, él siempre estuvo en contra de la minería y que la minería nunca hubiera existido y que si él hubiera estado en el rol de decisiones no hubiera existido minería en Panamá, fue taquilla. Taquilla entendible porque prácticamente es la naturaleza o el espíritu del ambientalista. Ahora ha reculado y ha dicho lo que está diciendo todo el gabinete electo, que hay que abrir la minería, la minera, para que se vaya dando el cierre paulatinamente. Esto va a traer gente a las calles, quizás de la misma manera que fue las manifestaciones que tuvo que enfrentar el presidente Cortizo. Al principio, manifestaciones me parecen insignificantes y esas manifestaciones se van a ir acrecentando. Es lo que me preocupa. Usted ve que ese fenómeno llegue hasta allá, No, o si se explica bien lo que se va a hacer o lo que se quiere hacer, podemos evitar esa situación. no lo veo, no veo. A ver, a ver, miren, el informe de Fitch, que donde nos quita el grado de inversión, que aquellos que no lo han leído, lo recomiendo porque no tiene desperdicio. Comienza diciendo, la primera frase, palabras más, palabras menos. Sí, La pérdida del grado de inversión se debe al incremento de las presiones fiscales y de gobernanza agravadas por los acontecimientos ocurridos alrededor del cierre de la mina más grande del país. Primera frase. Cierra el primer párrafo diciendo: los acontecimientos ocurridos alrededor del cierre de la mina de Minera Panamá agravan las presiones fiscales y ponen en evidencia los graves problemas de gobernanza que tiene el país. ¿Okay? Lo que ocurrió en el octubre y noviembre fue un rechazo al sistema político, no fue en contra de una actividad económica. Fue la subida del aumento, o sea, la subida del pasaje del metro en Chile, que después el presidente Boric tuvo que subir el pasaje. Fue el detonante de la reforma fiscal que intentó hacer el presidente Duque en Colombia, y pasó claro. lo que pasó, y después el presidente Petro tuvo que llevar a cabo la reforma fiscal. Así que, a ver, creo que con el mayor respeto, ¿okay? La economía ganó, la economía decidió las elecciones y decidió por el candidato más prominero. A ver, ¿de qué estamos hablando? Entonces, de manera contundente, ¿ah? Entonces yo creo que, a ver, no podemos pretender que nosotros vamos a eliminar de un plumazo 5% del Producto Interno Bruto, 14% de toda la inversión extranjera que ha entrado al país y 21% que tenemos hoy en el país, y 21% de toda la inversión extranjera que entró al país mientras tuvimos grado de inversión, y no va a pasar nada. Claro. Entonces, a ver, la minería trajo más inversión extranjera que el comercio interno, la logística, la industria, el turismo, la construcción y el turismo juntos. Entonces, creo que entonces, definitivamente el futuro de la inversión extranjera en Panamá pasa por Donoso. A ver, no estoy descubriendo el agua tibia. Es Ahí claro. estamos hablando de la mayor inversión en la historia. Entonces, creo que en ese sentido, a ver, el tema, sí, definitivamente ya Fitch pone de manifiesto que mantener un país en paz va a ser un problema, que reitera lo que pone Fitch por escrito y nos quita el grado de inversión. Es lo que venía diciendo The Economist desde julio del 2020. En julio del 2020, The Economist dijo que le preocupaba la pérdida de confianza en la administración Cortizo. Julio 2020, un año dentro de la administración Cortizo, plena pandemia, porque ellos repiten la dosis en marzo Sí. 2021, advirtiendo que el deterioro de la gobernabilidad y la incapacidad del gobierno para responder a presiones populistas representaba un alto riesgo para la inversión extranjera en el país. Con el fiasco minero se cumplió la profecía. Entonces, definitivamente, ahora ya vemos qué fue lo que pasó. Los eventos de octubre y noviembre, digamos, tenemos 38 días. sí, es decir, estamos hablando
de que el país estaba secuestrado. La Corte Suprema tomó una decisión, ¿okay? Obviamente, para calmar las aguas, que es básicamente lo que dice entre líneas el informe de Fitch, ¿ok? Una situación prefabricada, porque Sí, ellos podían fallar antes del día 28 de noviembre, pero esperaron hasta el 28 de noviembre y la gente no sí, una lee eso. decisión, sí, decisión política que no es ratificada en las elecciones, ¿ah? Porque Eh, definitivamente, y es algo interesante, fue un rechazo al sistema político. Tan es así que la arquitectura de la Asamblea cambió totalmente. Ahora Mire, tenemos, pues, o hay sea, una cosa que usted acaba de decir ahí, y quiero retomarlo. Usted dijo que ganó el presidente más prominero. sí, Y Ricardo Martinelli nunca dijo, estas son las cosas que dicen que, mira, dicen que Rux no ganó porque la mina pesó mucho contra Rux. Pero perdón, ¿cómo la mina va a pesar? Y tengo que meterme ahí claramente, ¿cómo la mina va a pesar contra Rux, pero no pesó contra Molino, no sí, pesó contra el mismo creador, el creador de traer los contratos y aprobarlo, que fue Martín Torrijos, quedó de segundo, de tercero. sí. Entonces, ¿de qué hablamos? A ver, es que la decisión, las elecciones la decidió el órgano más sensible del cuerpo, el bolsillo, ¿ok? Entonces, tenemos que entender, nos guste o no, ¿ok? Entonces, repito, el futuro de la inversión extranjera en el país pasa por Donoso, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Ok? Pero, ¿cómo vamos a pretender decir a nuevas inversiones extranjeras que vengan a Panamá cuando pasó lo que pasó Claro. con el mayor inversionista en la historia? Por Dios, ¿ok? Creer en nuestros propios pajaritos preñados nos hace parte del problema y no de la solución. Entonces, Y tenemos eso, que aterrizar. y eso es grave. Entonces, creo que, sí, entonces yo creo que dentro de todo esto, obviamente, me parece entender que el presidente Mulino va a darle primera prioridad al tema de la caja, lo cual coincido. A ver, ¿cómo manejamos la gobernabilidad? Inclusive, el tema de la caja va a traer conflictividad social. Entonces, ¿cómo manejamos esto? Creo que ya vimos lo que nos hizo el tema minero. Nos quitaron el grado de inversión, uno. Dos, de acuerdo a Mitradel, aumentó la tasa de desempleo 1,5%. Es decir, que de acuerdo a Mitradel, el cierre de la mina ocasionó la pérdida de 31.400 empleos. ¿Okay? En menos de 6 meses, ¿okay? Eso Sí. es brutal, eso es brutal. Aparte de esto, ya los préstamos están subiendo. Hay declaraciones del presidente de la estación bancaria donde claramente ha habido bancos que han subido los intereses hipotecarios de manera escandalosa, ¿ok? Y dice el presidente de la asociación bancaria de que es que se debe, que es que hoy somos un país mucho más riesgoso que lo que éramos hace un año. Entonces, en fin, creo que es importante entender que, y a mí me hace acordar los resultados de la prueba PISA del 2018. En los resultados de la prueba PISA del 2018, uno de los resultados para mí el más preocupante es que solamente uno de cada 100 de nuestros jóvenes sabe diferenciar una opinión de un dato. ¿Okay? Ah, Quiere decir esto, que los cuentos pesan más que las cuentas. Y en el 2009, ¿ok? 10 años antes, los resultados fueron idénticos. Entonces, a ver, aquí construimos narrativas de satanización basados en consignas, basados en eslogan, basados en opiniones, ¿ok? No en evidencia. Entonces, imagínense un muchacho que yo lo contrato para mi empresa y no sabe diferenciar un dato estadístico de un bochinche. Entonces, creo que en ese sentido es importante, en un contexto de las redes sociales, nosotros construimos narrativas de satanización basados en dudas, basados en bochinche, basados en opiniones, no en evidencia. Entonces, a ver, yo espero que esta situación se maneje digamos, manteniendo la paz social. Necesitamos un país en paz, definitivamente. Y creo que me parece que el presidente Mulino está enviando los mensajes correctos. Falta ver, digamos, pues, que todos le demos el beneficio de la duda y lo dejemos trabajar y proponer lo que tenga que proponer, ¿no? Definitivamente, creo que estamos en una situación complicada, pero de esto vamos a salir, entre todos, con todos, para todos. bien. Muchas gracias, René, por haber estado con nosotros esta mañana. Creo que ha sido muy claro. Y mire, nos ha puesto algo que todavía no lo hemos, aunque lo hemos tenido frente a nosotros, nos puso un elemento que nadie había contemplado. Ganó el presidente más prominero.
sea, Así es. tenemos un presidente electo que cree en la minería y un expresidente hablándole en el oído desde su refugio o desde su asilo en una embajada de la ciudad de Panamá, que es también hasta más prominero que el mismo presidente electo. Entonces, esto es un mensaje muy claro. O sea, aquí no perdió Roots ¿cómo le digo? Por ser minero o prominero, como se le montó la campaña, y Martín Torrijos obviamente queda en tercer lugar, siendo el que trae la minería a Panamá. Sí, 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 Y sí. que eso también es minero, Ganó la ¿no? economía, Prominero. ganó el bolsillo, Ganó ganó el la bolsillo. economía. Sí. Ya, O sea, entonces, el panameño fue por lo que siempre apuesta. Tú me así es. dices, de milagro, porque créame que cuando yo oí la propuesta del Junior Carrizo, yo decía, esto me preocupa, porque la propuesta de Carrizo era hasta más buena para Ujú. los votantes panameños que la misma Cheche del bolsillo. O sea, trabajar 4 días por $1,000, eso era algo. Sí, pero eso era para los asalariados, nada más. O sea, y ya la mayoría son informales, así que Claro, el informal no tiene o sea, salario. ganó la otra que era más lógica. Aquí está el Cheche, trabaje o no trabaje. Correcto, sí, sí. Increíble. Esto es increíble. Gracias, René Quevedo, Hasta economista, luego. esta mañana. Que Gracias por la tenga un feliz invitación. día. Hasta Bueno, luego. hemos revisado cuáles son las condiciones del país. Mañana lo haremos, pero en el plano político estará conmigo Blanca Solís. Estaremos haciendo un análisis robusto, un análisis fuerte sobre el tema de la política. Vamos con muchos temas más. Hasta aquí entonces, protagonista, vamos a un cambio, regresamos con unos comentarios de Daisy y vamos a Influencer.